Cheque. Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Luego del inconveniente del miércoles pasado, que yo me equivoqué, no sé por qué pensé que iba a ser cada 15 días la clase. Hasta después fue que hablé con Juan Carlos y me dijo que no, que habíamos quedado todos los miércoles. Entonces, ahí pido disculpas por ese malentendido. Y hoy vamos a continuar la clase. Vamos a avanzar con lo que les comenté del tema del Jesús histórico, a ver qué tan histórico es, valga la redundancia, el pasaje de Jesús en el templo. Entonces, como siempre, vamos de inicio, poniéndonos en oración y que sea el Señor el que nos haga abrir nuestra mente, nuestro corazón y que podamos comprender un poco más la enseñanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor de la vida, gracias. Gracias, Padre bueno, porque estás con nosotros. Gracias porque sigues en medio de tu Santo Espíritu. Ese mismo Espíritu que habló por los profetas, el Espíritu que le dio la fuerza a Jesús para poder cumplir todo lo que tú le pedías, Señor. Ayúdanos así como el Maestro Jesús a poder escuchar nuestro corazón, para poder darnos cuenta que ahí nos estás hablando, que ahí nos estás diciendo muchas cosas que quieres tú para nosotros, que podamos romper los miedos, las ataduras, y que sea ese mismo Espíritu el que nos hable, el que nos ayude, el que nos dé fortaleza, el que nos dé la parresía para poder cumplir lo que tú quieres para nosotros y para el mundo. Todo eso, Señor, te lo ponemos en tus manos, ya que tú eres digno de honor, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, voy a compartir la pantalla y vamos a continuar con esto que hemos venido avanzando, ¿verdad? Eh, Vamos a darle arrancar a esto. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a continuar y estas son las clases que hemos visto hasta la fecha. Hemos visto 6. Hemos visto un poco de lo que era el estudio del Jesús histórico, hablamos de esas 3 búsquedas que hay, miramos también los criterios metodológicos para la búsqueda. Ya sabemos que estos son criterios que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, entre prueba y error y muchas cosas de utilizar el método científico y que hoy nos permiten poder encontrarnos más con un Jesús, con el Jesús de la historia, poder ver una humanidad de un Jesús que de repente en los evangelios no porque quieran engañarnos, sino porque ellos tenían sus razones de las comunidades que estaban dirigiéndose. De repente no era tan suculento, no era tan atractivo mostrar a un Jesús muy humano. Sabemos que la comunidad de Marcos sí lo hace así, pero las demás no. Entonces, hoy mediante estos métodos nos permite encontrar a este Jesús muy humano, este Jesús de carne y hueso, este Jesús que se encarna y que nos muestra que desde la humanidad todo es posible, desde la humanidad podemos hacer grandes cambios. Entonces, vamos a ir avanzando con la siguiente, que fue la concepción de Jesús. También lo podíamos ver eso. Miramos también las genealogías, qué nos querían decir estas 2 genealogías, tanto la de Mateo como Lucas, que son las únicas 2 que aparecen en el Nuevo Testamento. También podíamos ver cuál era la profesión de Jesús y cuál era la religiosidad de su tiempo. Y la última clase fue cómo fue la familia de Jesús. Mm. Hacíamos aproximaciones de los textos y podíamos ver a dónde, cómo era la familia de Jesús. Entonces, hoy lo que vamos a ver es Jesús y el templo a los 12 años. Vamos a ver No, un pues está. texto muy hermoso. No sé, ahí Alejandro creo que está con el micrófono encendido. A ver si aquí está. Entonces, este Jesús en el templo a los 12 años, a ver, ¿qué nos puede decir el texto? Porque muchas veces lo hacemos decir un montón de cosas que nada que ver. Entonces tenemos que ver, hacer un acercamiento, primero ver, no me quiero adelantar, vamos a avanzar en esto. El otro miércoles vamos a ver la figura de Juan el Bautista. Es una figura sumamente importante, mucho contenido sobre él, pero trataremos de tocar los puntos más relevantes, cuál fue su predicación. Nos vamos a olvidar prácticamente en la siguiente clase de Jesús para aterrizar en Juan el Bautista y aprender un poco más de este gran profeta. Y vamos a ver la siguiente clase va a ser los diferentes proyectos que emprendió Jesús, esas como conciencias que fue teniendo Jesús, esos despertares, podemos decirlo así, hasta encontrar ese, esa conciencia última y definitiva que él pudo tener. Vamos a ver las diferentes corrientes mesiánicas, porque sabemos que Jesús es el Mesías, pero ¿qué Mesías? ¿El Mesías del Antiguo Testamento o fue un Mesías inventado? ¿O cómo lo vamos a ver? Vamos a ver, es un recorrido
desde lo que hay cursos. Recién acabo de terminar un curso del mesianismo. Pues lo hice para poder aprender un poco más sobre esto. Mesianismo desde el Antiguo Testamento. Y hay muchas ideas de mesianismo, entonces vamos a verlas en ese momento. Y vamos a ver después el bautismo de Jesús y el último tema es Jesús como predicador apocalíptico. Esta era la corriente a la que pertenecía Juan el Bautista y Jesús. Entonces, como tenemos hoy nos compete, vamos a ver a Jesús en el templo. Recordemos que ese pasaje solo Lucas lo muestra. ¿Por qué? Porque Mateo y Marcos y Juan no les interesa tanto explicar la infancia de Jesús. En el caso de Mateo, que Mateo sí explica ciertos pasajes que se dan cuando Jesús está bebé, eh, da un salto kilométrico y se salta toda esa infancia, probablemente desde los 2, 3 años de Jesús y aparece nuevamente ya por el año 34, cuando Jesús tenía 34 años. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué solo Lucas nos muestra ese texto? ¿Qué tiene de importante este texto que solo Lucas lo muestra? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El texto es de Lucas 2, 41, 52. Como les decía, es el único evangelista que relata ese pasaje. Y es, como lo veremos a continuación, un pasaje muy importante y es el cual aparece Jesús con su familia yendo al templo. Recordemos que el judío tenía por ley ir al templo 3 veces al año. Esto para los judíos que vivían en Jerusalén o 30 kilómetros a su alrededor. Pero los judíos de más allá, como el caso de Jesús, como en la Galilea, estos solo necesitaban ir una vez al año. Entonces ellos podían escoger cualquiera de las 3 fechas. Podían ir en Pascua, en Pentecostés o en las tiendas. Por lo general, el judío trataba de ir en Pascua, que era cuando dicen que la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad pequeña de unos 40.000 habitantes, más o menos llegaba a tener medio millón de habitantes para esa fecha. Entonces, se cree que en esas caravanas eran las visitas que hacía Jesús una vez al año a Jerusalén. Esto, cuando decimos se cree, era porque eso es lo que hacía el común de los judíos de aquel tiempo, que vivían en Galilea, viajaban una vez al año. Recordemos que Galilea a Jerusalén está más o menos a unos 130, 115 kilómetros, entonces más o menos son 3 días, casi 4 de camino. Recordemos que no habían carros, no habían aviones, no había nada de eso, entonces era caminando el recorrido. Acá vamos a ver lo que nos dice el texto. Esta página, Imágenes Bíblicas Gratis, le pueden encontrar en internet y tiene todos estos pasajes y todas estas imágenes de manera gratuita. Nos cuenta que primero que los padres de Jesús, aquí voy poniendo abajo las lecturas bíblicas, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. Reitero la idea, una vez al año y la fiesta más importante para ellos era la Pascua. Entonces, el niño Jesús, junto con sus padres, iban a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Dice que Jesús caminaba con toda esta gente y iban desde Galilea hasta Jerusalén. Dice que al final, pasando aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Dice de aquí, esa misma noche Jesús, José y María se dieron cuenta que Jesús no estaba. Entonces dice el texto, creyendo que estaba en la caravana tras un día de camino, lo buscaron entre sus parientes y conocidos. Dice que después de una búsqueda frenética se dieron cuenta que Jesús no estaba con sus parientes. Inmediatamente se dieron cuenta y se regresaron a Jerusalén. Imagínense, un día después regresaron a Jerusalén y lo encontraron 3 días después, dice el texto. Dice que al cabo de los 3 días lo encontraron sentado en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Dice que luego de buscar en todas partes, entraron al templo y de repente, ¡buf!, lo vieron a Jesús, que estaba sentado junto a los maestros de la ley de Dios. Eh, y dice que José y María quedaban perplejos viendo su inteligencia y las respuestas. No solo José y María, sino todos los que estaban a su alrededor. Aquellos que escuchaban a Jesús quedaron muy sorprendidos y por las preguntas que este niño hacía y las respuestas que él daba a los maestros de la ley.
Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos sus padres y su madre y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Entonces, María le dice, perdón, Jesús le dice, ¿por qué me buscaban? Preguntó Jesús. ¿Acaso no saben que tenía que estar en la casa de mi padre haciendo lo que él quiere que haga? María y José no entendieron lo que estaba diciendo. Entonces dice que luego de ese momento ya regresaron después. Jesús regresó con sus papás a Nazaret y María todas estas cosas las atesoraba en su corazón. Entonces Jesús, después de los 13 años, ya regresó. Recordemos que después de los 13 años, de los 12 años, viene el 13 y ahí es donde se hace el bar mitzvah. Y es ahí cuando él pasa a estar con su papá a aprender el oficio del padre, así como podemos ver en esta última foto. Los exegetas hoy ponen en duda este relato, entonces nos hacemos la pregunta nosotros, ¿realmente este relato es histórico? Porque si bien utilizamos criterios metodológicos que vimos en la segunda clase, no cumplen ningún criterio, pero tenemos que hacerle preguntas al relato mismo y ver qué nos quiere decir. Primero nos podemos hacer nos podemos hacer varias preguntas. Primero nos preguntamos que si Jesús quedó solo en el templo 3 días, olvidándose de se olvidó de sus padres por completo, este niño realmente no le importaba el dolor de sus padres. No le importaba, como la misma María le dice, estábamos angustiados por ti. No le importaba, entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús hizo eso? Pues otra pregunta que se puede hacer, que hacen los exegetas es, ¿cómo pudo José y María olvidarse de un niño de apenas 12 años? Los que tienen hijos pequeños, hijos de 12 años, saben que es bien difícil olvidarse 3 días, olvidarse un día completo de un hijo y pasar un día caminando 30 kilómetros y no darse cuenta que no estaba. Recordemos lo que les decía, entre Jerusalén y Nazaret habían 133 kilómetros. Los peregrinos solían recorrer 30 kilómetros por día, entonces este recorrido más o menos lo hacían en 3 días y medio. O sea, habían recorrido 30 kilómetros y no se habían dado cuenta que no estaba Jesús. Aparte de eso, solían pararse 2 horas en el almuerzo a comer juntos y después seguir el camino. Imagínense, José y María se sentaron a mediodía a comer y no vieron al niño Jesús. Y ni se pusieron a pensar que no estaba con ellos. Pues es un poco raro esto, este pasaje, pero pues hay que hacerle preguntas al texto para ver qué nos quiere decir. Dice también que tardaron 3 días para encontrar en el templo. Entonces, ¿cómo esto era posible? Si el templo era un lugar que, si bien es cierto, el judío normal tenía ciertos accesos, era fácil encontrarlo, no digamos, en 3 días. Otra cosa es que el templo estaba cerrado al atardecer. Entonces ya lo cerraban, nadie podía quedar adentro. Entonces Jesús, ¿dónde durmió esas noches? ¿Dónde madrugó esas mañanas? ¿Dónde comía? ¿Dónde cenaba? ¿Qué hacía Jesús? No sabemos, no nos dice el texto. Otra cosa bien interesante es cómo podía Jesús dialogar con los doctores de la ley si el doctor de la ley o los rabinos mismos al niño y a la mujer la miraban como seres inferiores. Es más, el texto dice, los rabinos dicen que no hay que perder el tiempo, no hay que perder el tiempo explicándole la ley a la mujer porque es prostituir la ley. O sea, es botar tiempo, pues, así decía. Entonces, ¿cómo podemos pensar que estos doctores sí pudieron perder tiempo en hablar con el niño Jesús? Entonces, hoy los exegetas ponen mucha duda en este relato. La mayoría creen que no es histórico. Unos, a veces para salvar el descuido de José y de María, dicen que en las caravanas caminaban los hombres por un lado y las mujeres por otro. Entonces dicen que probablemente José creía que el niño Jesús estaba con María y María viceversa creía que el niño Jesús estaba con José, pero hoy sabemos, gracias a la arqueología y a las fuentes bíblicas, extrabíblicas, perdón, que caminaban juntos. Es más, se paraban a comer juntos para poder recuperar energías y luego seguir el camino. Entonces, no concuerda esas explicaciones. Entonces, otra cosa que se preguntan los exegetas es cómo María reprocha a Jesús sabiendo que Jesús estaba encargando de las cosas de su padre. Ella no le había dicho el ángel 3 veces que este era el Hijo de Dios, pues.
Entonces María le pregunta, ¿por qué María no entiende cuando Jesús le dice, estaba encargándome de las cosas de mi padre? Entonces, luego, si sabemos que Jesús les dice, me estaba encargando de las cosas de mi padre, y María en la Anunciación sabía por tres veces antes que este era hijo de Dios, porque Jesús descuida las cosas de su padre y se regresa a su casa? ¿Por qué no sigue en el templo? Son las preguntas que se hacen los exegetas y como les reitero, son preguntas, muchas más preguntas que le podemos hacer al texto y podemos ver y concluir que este texto no es histórico. Entonces, una vez que nosotros podemos darnos cuenta que no es histórico, tenemos que ver cuál fue la finalidad de Lucas, por qué lo inserta en este evangelio y qué nos quiere decir. Como les digo, todo eso nos hace pensar que el relato no es un hecho histórico. O sea, fue un relato teologizado, un relato, una intención que tenía Lucas. Entonces dice que Lucas agregó este relato a pesar de que en su infancia, recordemos que la infancia de Lucas ya había terminado, es más, dice el texto, el niño crecía en sabiduría, gracia y en ante los ojos de los hombres. Entonces, lo que nos muestra es que el texto ya había, ante Dios y los hombres, perdón, el texto ya había terminado, la infancia ya había finalizado. ¿Cómo viene Lucas y dice, me hizo falta algo más y mete el texto? Entonces dicen los estudiosos que hay por dos razones. Uno, Lucas quiere mostrar la gran sabiduría que tenía Jesús de este pequeño. Miren lo que dice el texto. De Lucas 2, 46, 47. Después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Como se ven, un niño muy sabio, dialogando con doctores de la ley, con la gente que tenía 40 50 años de edad, en los cuales ya tenía 10 15 años de estar estudiando la ley, que se sentaba todos los días en el atrio de Salomón para poder dialogar de la ley. Entonces nos está mostrando claramente que Lucas tiene un contrincante en su comunidad. Y eran estos posibles judíos, intelectuales judíos, que se reían de Jesús, porque recordemos que Jesús viene de Galilea. Y Jesús, las personas de Galilea, muy pocas personas, una en 100 tal vez, era persona que aprendía a leer y a escribir. Probablemente, no probablemente, sino las fuentes extrabíblicas y la arqueología nos muestra que los niños lo que sabían era leer la Torá, porque eso sí se les enseñaba. Es más, en la sinagoga había una escuela que llegaban los niños y se ponían a leer la Torá, a aprenderla en hebreo, pero hasta ahí nomás. Entonces, probablemente estos judíos intelectuales se reían y decían, ese es tu Mesías, ese que no sabe nada. Y entonces, Lucas quiere mostrar que Jesús era muy sabio y muy inteligente, incluso cuando estaba pequeño, incluso cuando estaba pequeño. Y nos muestra en varias facetas, en 3 etapas. Primero, que los maestros religiosos quedaron asombrados. O sea, los que más sabían de la ley y de Jerusalén quedan asombrados con Jesús. Los presentes, o sea, todo el pueblo que estaba ahí quedaba asustado de cómo Jesús le comentaba, un niño, el niño Jesús, hacía comentarios a los estudiosos, imagínense, a los exegetas de su tiempo. Y incluso sus propios padres quedaron asustados. O sea, esta gente que había vivido con Jesús 12 años no sabía que Jesús era un ducho en la ley, entonces quedaban completamente asustados. Sin duda podemos apreciar la intención de Lucas. Una de las intenciones entonces es mostrar a Jesús con que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento de la ley, mucho conocimiento de los designios divinos desde tempranas edades. Imaginemos esto, Lucas nos quiere imaginar que el diálogo, imagínense poderle decir a sus contrincantes que Jesús tiene un diálogo nada más y nada menos que en los pórticos de Salomón. Esta es una reconstrucción del templo en la época de Jesús. Esto fue el templo que Jesús conoció. El pórtico de Salomón es toda esta zona. Ahí era donde se sentaban todos los días, entre la tarde y la mañana, los doctores de la ley, los maestros de la ley, en ese tiempo no había tanto rabino, pero sí había esta gente estudiosa a dialogar de teología y a mostrar sus conocimientos y sus reflexiones. Entonces es ahí, y era de los lugares más majestuosos habidos y por haber. Consistían en un montón de columnas donde habían ese montón de caminos. Así, imagínense Jesús sentado ahí
dialogando con los doctores de la ley. Otras cosas bien interesantes. Lucas quiere que, como les decía hace un momento, sentado en el pórtico de Salomón, un lugar donde solo se reunían los doctores, los doctores y maestros a dialogar sobre cuestiones teológicas. Hoy es como que nos imaginemos un niño de 12 años llegando a la Pontificia Universidad Romana, allá donde están los toros, los genios, y que se ponga a dialogar de teología y de ciencia bíblica. Algo así más o menos, porque el Pórtico de Salomón era como la mejor universidad, donde estaban los mejores estudiosos, donde estaban la gente más genio llegando ahí. Entonces, algo así podemos hacer un anacronismo utilizando nuestra época actual. Lucas quiere mostrar que este primer debate que hace Jesús, porque es la primera vez que Jesús debate, es más, la primera vez que Jesús habla, es en esa parte de ahí, fue contra los maestros de la ley y fue en el templo de Jerusalén y no en la sinagoga de Nazaret. Claramente podemos ver estas cosas interesantes. Y otra cosa interesante, recordemos que un discípulo se sentaba, y es más, los que escuchaban a los maestros se sentaban a los pies del maestro. En este caso Jesús no. Jesús está sentado en la misma banca donde se sientan los doctores. Interesantísimo los aspectos que nos muestra Lucas en esos textos. Está sentado, no está escuchándolo, está sentado como quien le dialoga de tú a tú a esta gente. Entonces, Lucas es bien descriptivo en estas cosas. Pero es que Lucas nos quiere mostrar algo bien interesante. Lucas, recordemos lo que cuando vimos el Evangelio, la obra lucana, escribe una comunidad de origen griego, donde hay muchos sabios, muchos filósofos. La idea de Lucas es mostrar que Jesús era un sabio desde su infancia, o sea, desde muy pequeño, como pudimos ver en el texto pasado. Y otra de las cosas, como punto segundo, que quiere mostrar Lucas con este texto es la autoconciencia de Jesús, de ser hijo de Dios, pero que la tenía desde pequeño. Recordemos que Marco, en el Evangelio de Marcos, Jesús se da cuenta que es hijo de Dios desde el bautismo, no antes. Y en el caso de Mateo, Jesús, Jesús se da cuenta en el bautismo, increíblemente, no en los pasajes de la infancia. Quienes saben que es hijo de Dios es José y María, pero Jesús no se da cuenta. Y en este caso, Lucas sí ya muestra a Jesús como que él conocía que era hijo de Dios desde la infancia, o sea, la autoconciencia divina, que eso lo vamos a ver dentro de dos clases. Miren lo que dice el texto, Lucas 2, 49, 50. Él le contestó, ¿y por qué me buscan? ¿No sabían que era necesario que yo estuviera en los asuntos de mi Padre? Ya les está mostrando Jesús una autoconciencia. Estas son interesantísimas las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, para mostrar que él, desde que tiene 12 años o antes, ya sabía que era el enviado divino. Ojo, no se refiere al reino de Dios, no se refiere a Dios mismo, se refiere a la persona de Jesús, a su propia persona. Jesús se desprende en este momento de sus padres biológicos para recordarles que Él es hijo de Dios. Lucas muestra cómo Jesús desde su infancia sabía su condición divina, cosas como les reitero que Mateo y Marcos pasan por alto, no lo sabían. Lucas quiere mostrar eso, que Jesús desde pequeño sabe que Él es hijo de Dios y Él viene a cumplir un proyecto. Entonces, recapitulando, podemos decir que el relato de Lucas, uno, no es histórico, entonces tiene una intención del texto y es mostrarnos que Jesús era sabio desde que era pequeño, muy sabio desde que era pequeño, y dos, para mostrarnos que él sabía que era hijo de Dios desde pequeño, cosa que Mateo y Marcos no lo hacen, solo Lucas con este texto, y son las primeras palabras que vierte Lucas, que vierte Jesús en el Evangelio de Lucas para mostrarnos que él es hijo de Dios y él lo sabe. Cuando veamos la conciencia nos vamos a dar cuenta que eso no fue así. Jesús empezó a dar cuenta de que Jesús era hijo de Dios. Probablemente, no sé si hijo de Dios, sí, probablemente sí, después de los 35 años, 35, 36 años, allá en su tercer proyecto de vida, probablemente ahí se empieza a dar cuenta, pero eso lo vamos a ver en dos miércoles. Ahora hay que ver algo muy interesante y es la estructura del relato. Recordemos que al no ser histórico el pasaje,
El pasaje tiene una estructura. Lucas no, Lucas recordemos que es un historiador y un historiador sabía cómo acomodar las piezas. Lucas lo que hace es agarrar probablemente una leyenda que se escuchaba en las comunidades, que era muy sonada en la comunidad de Lucas, y le da un sentido. Y esto creo que es lo que vamos a empezar a ver ahorita, es la parte más importante del texto. Lucas empieza a darle un sentido a todo este relato. Y miren lo que hace Lucas. Eh, Como les dije, sabemos que probablemente este relato no es histórico, perdón, no es histórico, pero tal vez era alguna leyenda o una anécdota de cómo había sido la vida del niño Jesús en su infancia. Entonces era un relato que recorría las aldeas, las ciudades y las comunidades de Lucas. Entonces Lucas lo que hace es transformar ese relato y darle un significado. Entonces Lucas es una cuestión sumamente genial lo que hace Lucas. Lucas utiliza el texto y, y tenemos nosotros que hacer lo mismo que hizo las comunidades, ver un poco más abierto y ver cómo Jesús desde pequeño tenía que encargarse de los asuntos de su padre. Hoy sabemos por la teología paulina que Jesús se vino a encargar de los asuntos de su padre muriendo en la cruz. Quiero que ya vayan viendo la idea central. Lucas lo que nos está mostrando con este texto es que Jesús desde pequeño se está encargando de los asuntos de su padre. Es decir, este texto, se lo voy adelantando, es un relato de la pasión. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, el texto lo que nos quiere mostrar es eso, que así como Jesús padeció allá a los 37 años, lo mismo le pasó. Cosas similares le pasaron a los 12 años, cuando Jesús visitó el templo. Y cuando ya él era un adulto, cuando estaba por ser un adulto. Según la teología que tenemos en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, Jesús vino a cumplir la misión encomendada por Dios su Padre y su muerte en la cruz. Y digo según la teología, porque como vimos en el módulo pasado, en la última clase, y explicamos la teología de cuando vimos el escándalo de la cruz, la teología de la redención de Pablo, nos damos cuenta y sabemos que Jesús haya muerto por nuestros pecados es no lo quiero decir así, pero no es como un invento de Pablo para opacar el escándalo de la cruz. Y eso lo vimos en la clase pasada, en el módulo pasado, reitero, cuando miramos que Jesús murió como un maldito, que Jesús murió por los líderes religiosos, que Jesús murió como un maldito porque como una persona que Dios no quería que viviera porque nunca lo vino a salvar. Y miramos aquellos 5 puntos. Entonces, hago ese hincapié para mostrar que todo el Nuevo Testamento está bañado de esa teología. Entonces, Lucas, que es el que casi no le gusta la teología, esa teología lo que muestra es esa manera como Jesús muere en la cruz, mostrando como una misión divina. Por eso este relato es una anunciación de lo que tendrá que vivir 25 años después en Jerusalén. Es interesante, recordemos que Jesús probablemente murió a los 37, entonces si tenía 12 años en ese momento, 25 años después, estaría viviendo cosas similares a las que vivió en ese momento. Como les digo, el texto es un adelanto de su pasión. Miremos y hagamos un comparativo entre el texto de Lucas 2 y Lucas 24. El tema de la pasión y muerte. Entonces, vamos a poner una barrita acá y en primera parte vamos a ver Jesús a los 12 años contrastándolo con la pasión y muerte de Jesús, ya cuando tiene 37 años. Primero dice que Jesús, recordemos que Jesús en el relato del templo desaparece en Jerusalén. Recordemos que los papás iban para Galilea, un día después, 30 kilómetros después, se dan cuenta que Jesús se quedó en Jerusalén, desapareció en Jerusalén. Cuando Jesús tiene la pasión, desaparece en Jerusalén, 19:28. Desaparece en la fiesta de las Pascuas. Recordemos que Jesús viajaba con su familia a la fiesta de las Pascuas. Sabemos también que la muerte de Jesús fue en una Pascua judía. Sabemos que Jesús, el relato del templo dice que desapareció, que José y María lo encontraron 3 días después, dice el texto. Y sabemos que Jesús desaparece y aparece al tercer día resucitado. Entonces, vean los paralelismos.
Luego dice que desaparece de un viaje que él viene de Galilea a Jerusalén, en el relato del templo. Y en la muerte recordemos que él viene de Galilea a Jerusalén, en el capítulo 24 verso 7. Perdón, capítulo 18 verso 31. Al aparecer, al aparecer 3 días después, aparece con María y José, él les reprocha, ¿por qué me andas buscando? En el caso de los discípulos le dice, los reprocha, porque no creyeron en las escrituras, porque no creían en él. Les hace un reproche. Siguiente punto, dice que Jesús dice a sus angustiados padres era necesario. O sea, había que hacer esto. Jesús le dice a sus angustiados discípulos era necesario. El Cristo tenía que padecer y no sé qué más. Entonces, vean estos paralelismos. Vemos en 6 escenas y se van viendo los paralelos. La séptima escena, Jesús dice al desaparecer, dice que desaparece para estar en los asuntos de su Padre, estar con Dios. Lo mismo le dice Jesús a sus discípulos que desaparece para estar con Dios, con su Padre. Jesús explica a sus padres por qué se perdió y ellos no entendieron nada. Jesús explica a los discípulos por qué se perdió 3 días y ellos tampoco entendieron nada. 8 escenas muy similares, se le llama paralelismo bíblico esto. Son escenas similares en las cuales se muestran paralelos iguales. Este texto nos hace ver cómo este pasaje, uno, no es histórico, dos, quiere mostrar la sabiduría de este pequeño de Jesús y que Jesús conocía el plan divino y tres, como tercer punto, quiere mostrar que este es una antesala de lo que le viene a Jesús, una antesala de su muerte, de su pasión y muerte. Vean 8 paralelos, 8 ideas iguales, en las cuales nos muestran que el texto es una antesala. Recordemos que Lucas escribe para el año 80. Lucas ya sabe todo lo que ha pasado y todo lo que le pasó a Jesús. Entonces Lucas, como es un gran escritor, eh, eh, él viene y hace y compone este texto de una leyenda probablemente que surgía en la comunidad para mostrar como una antesala de lo que Jesús iba a vivir a futuro. ¿Mm? Véanlo, o sea, esto es pura teología. Esto no es historia, pero es pura teología. Y me parece genial mostrar un paralelismo con el Jesús de 12 años con el Jesús de 37 años después, de 25 años después, mostrando esa idea de que Jesús ya venía con un designio divino y que Jesús, al igual que sus padres y sus discípulos, nadie le entendió, que Jesús se perdió en Jerusalén, tantas cosas que pasaron en ese momento. Entonces, de la estructura artificial del relato podemos sacar varias cosas. Primero que la escena de Jesús a los 12 años desapareció en el templo es un anuncio de lo que será su destino, ¿m? De lo que le va a pasar a él cuando cumpla esa mayoría de edad. Es un, es un adelanto que nos da a nosotros como lectores. Recordemos que tenemos que meter en la comunidad de Lucas y él está explicando a sus lectores esto que es como un anuncio de lo que vendría después. Esta muerte de Jesús fue un hecho tan traumático para sus seguidores que Lucas quiere tranquilizarlos y decirles, hey, algo similar pasó hace 12 años. Así como sus padres, María y José, no lo entendieron, es normal que ustedes no entiendan lo que está pasando. Pero esto ya había pasado, pues. Lucas es un genio, así literal, un genio que él quiere tranquilizar a su comunidad, mostrar que lo que está pasando con Jesús ahorita ellos, sus padres, Jesús ya lo había pasado. Y al igual que cuando tenía 12 años y después, cuando tiene 35, 37, Jesús aparece el tercer día. O sea, Jesús aparece, recordemos, tercer día, un telegúmeno, mostrándonos esa intervención divina. Así como Dios intervino a los 12 años en el templo. Recordemos que el tercer día es un teologúmeno, se le llama, que es una palabra con mucha teología, mostrando una intervención divina, así como Dios intervino a los 12 años con Jesús en el templo, así también Dios va a intervenir en Jerusalén a los 12 años. Recordemos
la idea judía, que se creía que Dios habitaba solo en el templo de Jerusalén, solo en Jerusalén. Entonces lo que está mostrando es que Dios está interviniendo en Jerusalén. Y al tercer día esa intervención divina, mostrando que la muerte de Jesús de esta manera es algo que pertenecía al plan de Dios y al cual Jesús debía encargarse. Reiteramos la idea, y era un propósito de Dios, perdón, del cual Jesús debía encargarse y se encargó desde los 12 años para acá. Ya después el texto, el Evangelio va a decir un montón de cosas, de que Jesús no sabía lo que estaba haciendo, no sabía que cumplía el proyecto de Dios, pero Lucas tiene una genialidad y es que en los relatos de la infancia, Lucas nos está acomodando a lo que se nos viene. Por ejemplo, el pasaje en el que siempre en el templo, cuando presentan a Jesús y le dice el anciano Simeón a María, y a ti una espada te atravesará en el corazón, te atravesará el corazón, es para mostrarnos cómo María tenía y yo sé que desde la teología se nos enseña que era que María tenía que ser discípula de Jesús y todo eso. No, hoy sabemos que ese pasaje lo que nos muestra es cómo María no creyó en Jesús y al final de su vida, cuando él muere y resucita con este nuevo movimiento, María sí empezó a creer en Jesús, pero ya empezó a creer cuando él había muerto. Entonces imagínense una madre que no creía en su hijo y que después cree en él y en el proyecto, ese dolor ha de haber sido terrible. Entonces Simeón lo que está mostrando es esa etapa en la cual María tuvo que sufrir muchísimo. Entonces nos está adelantando lo que se nos viene. Lucas así es. En la infancia nos adelanta lo que se nos viene. Y es como nosotros podemos apreciar esos paralelismos que aparecen en este relato. Y nos queda un punto más por ver. Y nos preguntamos, ¿por qué a los 12 años? Porque ya vimos, primero, que es un relato que no es histórico, sino que es un relato teológico. Miramos la finalidad del relato, que era mostrar a Jesús como un sabio de este pequeño, un sabio que podía sentarse con los maestros de la ley y del hogar. También nos quiere mostrar que Jesús ya conocía el proyecto divino, ya sabía que era hijo de Dios desde los 12 años, cosa que ningún evangelio lo dice, pero Lucas sí lo quiere mostrar así. Aparte de eso, nos muestra Lucas que el texto es un relato anunciado de lo que será la pasión, de lo que será la pasión y muerte. Y nos queda preguntarle todavía el texto, ¿por qué a los 12 años? ¿Por qué no a los 3, por ejemplo? O recordemos que Jesús viajaba todos los años a Jerusalén, ¿por qué no a los 8? ¿Por qué no a los 9? ¿Por qué no a los 15? ¿Por qué no a los 18? Sino que a los 12. Y eso es algo bien importante, bien interesante. Con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Dice que no podemos aducir que el relato de Jesús a los 12 años sea algo que tenga que ver con el Bar Mitzvah, ya que este hecho es a los 13 y no a los 12. Por el Talmud, sabemos que el Bar Mitzvah, que significa hijo de la ley, bar es hijo y mitzvah, ley, lo que nos dice es que eso era a los 13 años. ¿Y qué hacía el Bar Mitzvah? La persona venía, se paraba enfrente en las sinagogas, agarraba la Torá y empezaba a leer. Con eso ya se entendía que el niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto, con lo cual era responsabilidad empezar a cumplir la ley. Pero entonces el bar mitzvah es a los 13, no a los 12. Entonces vemos que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de los 12 años? Dice, según varios estudiosos, dicen que tiene mucho que ver con textos del Antiguo Testamento, o sea, con héroes del Antiguo Testamento que tuvieron grandes acciones a partir de los 12 años. Por ejemplo, tenemos a Moisés, el gran libertador del pueblo judío, abandonando la casa de Faraón a los 12 años. ¿Mm? Se va y la abandona. También tenemos a los 12 años Samuel comienza a profetizar. Es ahí cuando comienza imagínense, primero Moisés el gran libertador del pueblo israelita. Tenemos a Moisés, el primer gran profeta
del pueblo de israelita. También tenemos a Salomón, el constructor del templo de Jerusalén, que empieza su reinado a los 12 años. Aparte de eso, también tenemos a Daniel, que comienza a profetizar a los 12 años salvando a Susana. Recordemos algo, que para la idea, para la mentalidad judía, el primer gran profeta es Samuel y el último gran profeta es Daniel. Para nosotros los cristianos, el último profeta fue Juan el Bautista, Desde- viéndolo de la mentalidad judía, pero hoy sabemos que todos nosotros somos profetas. Pero desde esa mentalidad, para nosotros los cristianos, el último gran profeta, reitero, desde la idea del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Para ello fue Daniel. Y Daniel, a los 12 años, si se recuerdan el pasaje de Susana, que era una muchacha, una joven muy hermosa, dicen que estaba casada con uno de con el rey ahí, y el rey como que se fue a unos asuntos, y ella se quedó bañando en el jardín. Le dijo a las doncellas que se fueran, que ella se quería bañar sola, pero habían dos ancianos que querían, que la deseaban, dice. No nos imaginemos ancianos de 70 años, sino que ancianos de 40 y pico, 50 años, gente muy vigorosa todavía. Entonces dicen que cuando cierran las puertas, Susana queda bañándose y estos dos ancianos aparecen y le dicen, te vamos a violar, te vamos a hacer nuestra. Y si pones resistencia, diremos que tú estabas con un joven acá. Entonces dicen que Susana salió corriendo, llorando todas las cosas que hizo el relajo. Y estos ancianos la acusaron de que estaba con un joven y que ellos la habían encontrado en adulterio. Esta mujer le iban a matar, le iban a lapidar y cuando estaba ella por ser lapidada, apareció Daniel y les dijo, no, hagamos una prueba, a ver si es cierto que estos ancianos dicen la verdad. Entonces llevó a los ancianos y les hizo un par de preguntas y logró encontrar que, enfrente de todo el pueblo, que ellos mentían. Entonces al final quienes tuvieron que morir fueron los ancianos. Fue la primera gran intervención de Daniel, mostrando, y eso fue a los 12 años. Entonces el texto nos quiere mostrar cómo coloca a Jesús al nivel de los grandes héroes de Jerusalén, comenzando su propósito de vida a los 12 años. Y es interesantísimo esto. Luego dice que tiene un plus, algo adicional, y es que solo Jesús, ojo, solo Jesús tiene la conciencia de ser un enviado divino, porque Moisés no lo sabe, Salomón no lo sabe. Salomón tenía la idea de que los reyes eran los que hablaban en nombre de Dios, pero no lo sabía. No sabía al punto de ser un enviado de Dios. Tampoco lo sabía Samuel, tampoco lo sabía Daniel, pero Jesús sí lo sabe. Y ese es el plus que tiene encima de toda esta gente, mostrando que él sabía muchas cosas. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo de este texto? Con esto vamos a ir finalizando la clase de hoy. Una clase corta, pero creo que bien concentrada. Podemos decir lo siguiente. Primero, que la escena de Jesús en el templo no es un relato histórico. Es un relato, fue una construcción que se fue dando, que probablemente Lucas eran como les reitero, leyendas o cuentos que se escuchaban en su comunidad, cuentos muy famosos, ciertas cosas. Entonces vino Lucas y dijo, ok, este cuento lo voy a convertir en un relato teológico, un relato teologizado. Entonces lo convirtió en una buena nueva, o sea, en parte del evangelio, mostrando la genialidad de estos escritores. La escena, lastimosamente, cuando desconocemos estas cosas, le hacemos decir muchas, le hacemos como dice el texto, como dice la frase, perdón, sacar un texto de su contexto es un pretexto. Entonces, a veces le hacemos decir cosas que nada tienen que ver, como mostrando como que Jesús sabía desde los 12 años que él era el enviado divino. Y reiteramos la idea, el texto no es histórico, el texto es una construcción teológica que tiene como propósito lo que ya acabamos de ver, pero en ningún momento es mostrarnos que Jesús sabía que era hijo de Dios desde los 12 años, nunca, jamás. Y eso, reitero, estas ideas las vamos a ir viendo más en 15 días, cuando veamos la conciencia de Jesús. Este relato, como igual yo siempre lo pensé así,
Y decía, escúchame, le pierdo a mi mami y me revienta, dije yo, así a fajazos. Y no es mostrarnos un Jesús muy desobediente, al contrario, es un Jesús muy obediente a su padre que desde pequeño está haciendo lo que él vino, y era cumplir los asuntos de su padre, que los terminará culminando en Jerusalén con la muerte en la cruz. Pero si ustedes ven, desde pequeño él es obediente a su padre y es cumplir ese proyecto que Dios tenía para él. Lucas, con esta escena, nos muestra lo siguiente. Nos quiere mostrar lo siguiente. Primero, nos quiere mostrar quién era Jesús. Recordemos que Jesús era el enviado divino y él tenía conciencia. Aparte de eso, era una persona muy sabia desde una edad que nadie en aquel tiempo, incluso en nuestro tiempo, puede ser tan sabio. Lucas quiere mostrar que Jesús ya lo era. Recordemos que Lucas tenía muchos detractores en su comunidad. Incluso los judíos, recordemos que nosotros venimos del judaísmo, los judíos intelectuales decían cómo era posible que ustedes decían a alguien clavado en la cruz, que era un iletrado, que no sabía nada. Entonces Lucas, para como darle fuerza al cristiano para poder refutarles, decía, no, si es que Jesús sabía el plan divino y ya sabía lo que tenía que hacer desde que era chiquito, desde que tenía 12 años. Aparte de eso, el texto nos muestra el vínculo que tenía Jesús con Dios. Hoy sabemos que para Marcos, por ejemplo, Jesús es hijo de Dios desde el bautismo. En el caso de Mateo, es algo similar al bautismo, pero en el caso de Lucas, Jesús es hijo de Dios desde la anunciación a María, y él lo sabe a los 12 años. En el caso de Mateo, quiero arreglar lo que acabo de decir. Mateo Jesús es hijo de Dios desde la anunciación a José, pero él lo sabe hasta su bautismo. En el caso de Lucas, Jesús es hijo de Dios desde la anunciación a María, pero él lo sabe ya antes de los 12 años. Antes de los 12 años, él ya sabe que es hijo de Dios. Y aparte, el tercer punto, y con eso vamos a finalizar, es que Jesús, Lucas en este pasaje quiere mostrar la misión de Jesús en la tierra. Y con este pasaje hace un paralelismo para decir, a los 12 años Jesús vivió algo similar y sus padres y sus cercanos no lo entendieron. Así que no importa si ustedes, que son sus discípulos, no lo entienden. Él se encargará de irles explicando poco a poco. Entonces, me parece una genialidad del Evangelio de Lucas mostrar con un relato un gran contenido teológico, y por eso quería dejar esta parte, esta como que dice lo que hemos visto en estos 7 clases ha sido como la infancia de Jesús y parte hasta esta etapa del templo. Ya después vamos a hacer un salto como el que hacen los evangelistas y nos vamos a ir hasta el bautismo. Entonces vamos a dejar estos 12 años y nos vamos a saltar, según la cronología que seguimos nosotros, nos vamos a saltar 22 años más, hasta llegar a los 34 cuando Jesús conoce a Juan el Bautista. Y la siguiente clase, esa va a ser conocer por qué Jesús literalmente se enamora de la prédica de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, hoy nos vamos a quedar por acá. Vamos a concluir como siempre con una oración final, y si hay preguntas, pues las podemos ver después de la oración. Entonces vamos a dar gracias al Señor por esta charla. Padre bueno, gracias Señor por la vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros, por esta tecnología que nos permite compartir estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres vida, y, y te viniste a, a- a mostrarnos la vida a través de Jesús. Y te has quedado acá, Señor, y te has quedado viviendo en nosotros para que podamos mostrar también la vida a través de nosotros. Que podamos mostrar a través de nuestra vida que tú nos amas, que tú amas al ser humano, que somos tu obra hermosa, perfecta, a través de la cual quieres seguir dando vida a más seres humanos. Que podamos, así como Jesús, darnos cuenta que somos tus hijos amados, que somos tus hijos deseados, que tú mueres por nosotros, Señor, y que podamos seguir dando vida, vida a través de enseñanzas, vida a través de formaciones, vida a través de la cotidianidad de nuestra vida, Señor, que podamos seguir siendo agentes de cambio.
en una sociedad tan difícil como la nuestra. Ayúdanos, Señor, a que podamos descansar y a poder comprender estas enseñanzas y si es necesario poderlas repetir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que lo siga bendiciendo el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dar por concluida la charla. Déjame compartir y le voy a dar.